A día de hoy existen grandes compañías multinacionales. Cada una de estas recolecta datos de sus usuarios o trabajadores. Información vital, claro, para el giro de la empresa o para que trabaje correctamente. La información es muy importante, ya sea para empresas pequeñas o grandes, inclusive en nuestra vida diaria. Se dice que información es la clave para tener un buen negocio. Todos estos datos no solamente hay que amontonarlos, sino que deben llevar una secuencia y una estructura para trabajar correctamente. Esta estructura o infraestructura, mejor dicho, debe encargarse de ser administrado por un personal o una empresa dedicada a ello. Normalmente se contrata a un administrador de base de datos o comúnmente conocido como analistas de base de datos para administrarlos. Actualmente hay herramientas diversas para facilitar el trabajo a los administradores o analistas de base de datos. Por ejemplo, el caso de Microsoft pone a disposición a empresas o incluso a académicos la plataforma de Microsoft Azure, la cual proporciona diversas opciones, herramientas para trabajar. Y hasta eso, cada empresa maneja, datos diferentes e infraestructura diferente y hace que los gastos no sean tan elevados como sus competidores. Microsoft Azure trabaja con un esquema o, una visión de flexibilidad. Únicamente pagas por lo que consumes. Si tus datos son pequeños y ocupan pocos recursos de la compañía de Microsoft, únicamente eso te van a cobrar y por el tiempo que esté en servicio. Si lo tienes apagado durante el mes, no te cobran toda la mensualidad, sino únicamente lo que estás consumiendo. Ese es un punto clave como de esa empresa, Microsoft, para los administradores de base de datos. Lo que los administradores o analistas de datos necesitan es algo que sea ajustable y estable, además de expansible, para manejar todos estos datos grandísimos y también los servicios que a ellos conllevan. Porque muchas veces en los servicios deben alojar las aplicaciones para que recolecten los datos de diversas fuentes al mismo tiempo. Claro que los administradores no trabajan en un tipo de dato en específico o un tipo de base de datos, ya que ellos están cambiando dependiendo la rama en la que estén trabajando, sea educación o empresas, no son iguales. Así que tienen que estar preparados. Muchas veces así sean un buen analista de datos que sepa más de 6 tipos de base de datos manejar o distintos tipos de infraestructura, pero se desarrolla únicamente en un ámbito, que es lo más común, que es las empresas pequeñas que están creciendo. Pequeñas no me refiero a aquellos que son sectores locales, sino sectores de área o de región. Estos analistas siempre están trabajando con diversos tipos de base de datos, ya sean dinámicas o modificables. En cualquier empresa que trabajen, ya sea centros técnicos, científicos, hospitales, negocios o muchos otros, estas bases de datos deben de analizar y hay aspectos técnicos que deben seguir o aspectos que ya deben de ser un estándar en dichos países o como sea el giro de la empresa o negocio. Deben de cuidar que sea siempre en el ámbito legal lo que trabajan y que sea de una forma, regulada. Uno de estos trabajos de los administradores es proveer que sea una seguridad para el cliente. No cuando te diga un ejemplo, tengo tantos recursos disponibles de dinero, hazme una base de datos segura. No es utilizar todo en la seguridad, porque obviamente las bases de datos se desempeñan en muchas otras cosas, como escalabilidad, que es un punto importante. Estos trabajos que deben de hacer los administradores es, debe de seguir
un ambiente íntegro y estable. ¿Qué nos quiere decir? Que siempre que podamos o que se pueda, debe estar disponible la base de datos y nunca debe de caer, o si cae tiene que tener una tendencia mínima de errores. Un punto crucial de todo esto de las empresas es que la información vital que se maneja, digamos, para el punto clave de la empresa debe estar siempre resguardada, ya sea en un punto de acceso o en un backup local o ya sea remoto. Se está manejando actualmente un tipo de escalado o puntos de acceso también de maneras regionales. Si cae el servidor de un lado, te comunica a la otra y de manera local se enlaza con los datos anteriores o los últimos datos que se tuvieron antes de la pérdida de conexión. Todo esto se encarga de sacar provecho el administrador, ya que necesita, siempre estar al alcance de la dificultad que se le disponga y analizar y optimizar a mayor medida todo lo posible. Hay un término de la tecnología últimamente que se llama asegurar la continuidad operacional. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Pues al administrar debemos mantener un registro de todos los cambios por si ocurren incidentes. El administrador debe cuidar que la base de datos no tenga redundancia, cumpla con consistencia, se pueda compartir, tiene que tener un mantenimiento conforme a los estándares estipulados por las normativas. Debe ser íntegra y contar con una seguridad buena. Todo esto es lo que hace un analista de datos. Y para ello necesita tener conocimientos previos como la instalación y configuración de los gestores de base de datos, de todos que hay, saber cómo hacer un backup correctamente y un recovery de información en caso de perderlos, además de saber manejar las múltiples plataformas como Linux, Windows o Unix, ya que no siempre vas a manejar Windows en todos los trabajos. Los conocimientos deben ser tanto para SQL y base de datos no SQLs, además de las relacionales. Debe de tener un manejo íntegro y por excelencia, o no tanto excelencia, sino óptima, de la ingeniería de software. Porque hay distintas infraestructuras en las empresas que puede que no estés acostumbrado a trabajar, pero son estándares que se siguen. Y debe tener también un control sobre las redes, o sea, un conocimiento sobre las redes para trabajarlos. El analista de datos debe tener también desarrollado sus habilidades y competencias, tener un positivismo o estar seguro de su nivel de puesto. Debe estar especializado en las áreas en las que va a trabajar y las jefaturas o llegar a ser un gerente de tecnologías para brindar un servicio de calidad. Debe estar a vanguardia de las nuevas tecnologías y debe evaluar las herramientas anteriores y corregir los errores que se generen o los nuevos errores que sean posibles a generarse. Entonces, en términos breves, los analistas de datos deben de tener estudios previos, ya sea después de universitario, poseer certificaciones a nivel internacional o plausibles y siempre estar actualizados, ya que de qué caso tiene que tengas una certificación del año 2008 y actualmente no se manejan esos estándares o se han ido actualizando por las vulnerabilidades. Eso sería todo en lo que respecta a los analistas de base de datos. Muchas gracias.